Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El primer adelanto del capítulo 51 de Yale Chapkini es lo que les estaré reseñando a continuación. La historia continúa siendo bastante controversial, los personajes en general están teniendo una participación más notable, el contraste entre los que representan el bien y los que representan el mal es cada vez más fuerte y también más evidente. Los supuestos pilares de la familia Korhani insisten en dar clases de inmoralidad y desvergüenza, y a pesar de eso aún hay otros personajes que, sabiendo esa verdad, continúan aferrándose a esa familia debido a sus ansias de poder, condenándose a sí mismos a una vida llena de abundante infelicidad. Entre los temas más resaltados del capítulo 50 figura la situación de Gulgun, las contundentes palabras de Latif a Ferit, el mensaje de Abedin a su hermano del alma, los desagradables efectos del negativo cambio de personalidad de Suna, la rebelión y lucha de Seiran, que está tratando de independizarse en medio de todos los problemas que enfrenta, el apocalipsis emocional de Ferit y sus cerradas decisiones a pesar del cambio que se dispuso a dar, más la agobiante trama de Pelín y su embarazo, que a la mayoría nos tiene más que saturados, pero por fortuna, al parecer el capítulo 51 trae sorpresas al respecto que cambiarán el equilibrio de la historia. Quédense hasta el final de este video para que estén al tanto de todo lo que les estaré comentando y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos nuevo contenido. El avance 1 del 51 inicia con el momento en que Qasim y sus hombres están llevándose a Seiran a la fuerza. Reconozco que cuando se comentó en las redes sociales que esto sucedería, lo vi como algo sin sentido. Hasta último momento no lo creí posible. Y luego cuando se emitió la escena final del capítulo 50, me quedé literalmente con la boca abierta. Lo que sucede con el secuestro, según el panorama que nos muestran, es que va a ser el acontecimiento que permitirá y dará paso a un acercamiento entre los pistachos, y al parecer tendrán un diálogo civilizado y eficaz entre ellos. Mientras pasan estas primeras imágenes, se escucha que Seiran le dice supuestamente a Qasim: te vas a arrepentir mucho de esto. Se ve que Gulgun como una fiera le reclama a Qasim. La amiga de Seiran también está presente en ese momento, pero a pesar del esfuerzo de ambas no logran impedir que se lleven a Seiran. Gulgun se pone las manos en la cabeza mostrando emociones que combinan desespero, incredulidad, shock e impotencia por la situación, y lo más probable es que sea ella quien le diga a Ferit lo ocurrido, ya que los hombres que él puso ahí para vigilar y cuidar no figuran por el lugar. La señora que llegó a la mansión y que ha tenido participación en la serie anteriormente, como quien dice, le pondrá los pelos de punta a Pelín y a Serrim, ya que por lo visto sabe varias cosas que pueden echar a perder lo que ellas han conseguido. En el avance se ve que Serrim sale fuera a hablar con ella, o más bien a reclamarle diciendo: viniste aquí a amenazar a mi hija, y la señora muy decidida le contesta: si yo hablo y digo la verdad, la dejarán en la puerta de la mansión apenas nazca el bebé por todas sus mentiras. Mientras tiene lugar esa conversación, Abedin va saliendo en el auto y las ve. Serrim se asusta un poco, Abedin las mira de arriba abajo un tanto extrañado. Puede que reconozca a la mujer, puede que no, porque si nos fijamos bien, según las tomas del avance, ella está de espaldas y es Serrim quien está de frente a él. Pero sinceramente, aunque la reconozca o no, espero que sospeche, se ponga a investigar y le cuente a Ferit en vez de quedarse callado. Más adelante aparece Suna toda preocupada y afectada por la situación de Seiran. Nuket aprovecha el momento para atacarla diciendo: si algo le pasa a Seiran, tú te alegrarías. Y luego en las afueras de la mansión, Suna afligida se refiere a Seiran mientras libera su tensión diciéndole a Ifakat: no tiene a nadie que la ayude, yo digo que tengo miedo. Ifakat la golpea, cosa que no me extraña porque vive con la mano suelta dando bofetadas para que la gente entre en razón. Es su impulso favorito, diría yo. Y mientras pasa la escena, se escucha que le dice a Suna: cuando tienes una mina como Abedin
a punto de explotar, tienes que tener mucho más cuidado. Teóricamente hablando, lo más probable es que esta llamada de atención sea porque a raíz de la situación con Seiran, quizás se dé un acercamiento entre Suna y Abidin, aunque simplemente sea porque ella se dirija a él en busca de ayuda y apoyo. De ser así, a Ifakat obviamente eso no le va a agradar y por tanto interviene para recordarle a Suna lo que supuestamente no le conviene en absoluto debido a sus intereses actuales. Lo que pasa desapercibido ante las dos es que al parecer Gaia les está observando y queda al tanto de lo sucedido allí. De hecho, se nota afectado y presuntamente ese momento va a generar un cambio en la actitud de él hacia Suna. A continuación, el señor Halis, como dice Ferit, sigue queriendo jugar al ajedrez. En esta ocasión le dice a Latif: Latif, vigila a Ferit de cerca. Si sale por esa puerta, se acabó. Lamentablemente para él, una vez más Ferit se le escapa. Va en busca de su amada y aunque no hay mucha claridad en torno a lo que acontece después de que Qasim se lleva a Seiran, por lo visto de alguna forma u otra, Ferit la rescata y termina yéndose con ella a una cabaña. Estando allí ambos comparten, conversan tranquilos y bajan la guardia, por así decirlo. Seiran le dice: bueno, aquí ahora tenemos una sola cama. No me dirás que tendremos que dormir en la misma cama o algo así. Ferit simpático le dice: te reíste, lo vi, no es necesario ocultarlo. Y a pesar de que Seiran intenta disimular, a legua se le nota lo que aún siente. La noche avanza, Ferit cuida de ella, incluso duerme en el auto como para respetarle su espacio. Llega el siguiente día y en lo que pasan las distintas tomas se escucha de fondo que Seiran le dice: el amor puede ser una enfermedad, Ferit, el amor no siempre cura. Nosotros no hemos aprendido a amarnos el uno al otro. Si te extendiera mi mano ahora para decirte que dejemos todo atrás, Ferit, y construyamos una nueva vida para nosotros, ¿serías capaz de sostener esta mano? Se ve entonces que Ferit la mira sonriente y pregunta: ¿es una promesa? Y ahí termina el avance. En esta parte del final todo se escucha y se ve muy bello, pero debemos tener en cuenta que no nos podemos guiar solo por eso, porque la realidad es que en los adelantos nada garantiza la secuencia exacta de los diálogos, por lo que es bastante difícil saber con certeza el orden de las frases o las respuestas que recibirá exactamente cada pregunta. Muy aparte de todo, me alegra mucho que los pistachos se sienten a hablar de manera cordial sin tanta inmadurez de por medio. Ya veremos qué más nos revelarán en el avance 2 y de verdad espero que el guionista se tome en serio cerrar la trama de Pelín. Mis queridos turcofans, esto es todo por ahora. Escríbanme en los comentarios qué opinan sobre este adelanto y todo lo que les he dicho. Si les ha gustado esta reseña, porfa apóyennos con un like. Les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.